de Oriente. Una situación sumamente compleja que por estas horas puede tener definiciones incluso militares. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no va a Lima, a la reunión de la Cumbre de las Américas, para estar pendiente, entre otras cosas, de eso. Se está hablando de la posibilidad inminente de bombardeos en un lugar donde además se ha instalado fuerte Rusia, que ha decidido desarrollar. ¿Cómo ve usted este tema? Y si España, como miembro de la Unión Europea, como miembro de la OTAN, podría sumarse a una ofensiva militar si es que se comprueban los ataques con armas químicas. Vamos a ver, este es un tema en el que nadie podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. El conflicto en Siria existe ya desde 2011, es decir, ya llevamos 7 años con este asunto. Hay decenas de miles de personas, por no hablar de centenares de miles de personas que han muerto. Hemos visto algunas imágenes en estas últimas fechas de niños que son terribles, vamos, son las peores imágenes que nos pueden enseñar una televisión. Ahí por una parte está Turquía con Rusia, con Irán, defendiendo sus intereses, y a Bashar al-Assad, aunque lo defienden por momentos, y por otro lado pues está Estados Unidos y Naciones Unidas. La apuesta europea es porque esto sea pilotado por el enviado especial de Naciones Unidas, que para eso están, entre otras cosas, las Naciones Unidas, ¿no? Y hay conversaciones, las ha habido en Ginebra, son muy difíciles. Luego hay conversaciones que organiza Rusia, ha organizado algunas hace poco en Astana, en Kazajistán. Yo no sé, porque no quiero hacer afirmaciones sin pruebas, pero el aspecto que tienen los últimos ataques por parte del gobierno sirio realmente son sobrecogedores, ¿no? Pero insisto, al final esto solo se arregla si hay voluntad de arreglarlo, si de lo que se trata es de salvar la vida de la gente y no defender sus propios intereses, y si esto lo pilota la ONU. Como vaya cada uno por su lado, lo único que vamos a terminar es una guerra mucho más fuerte que la que hemos vivido estos años. Y esto tiene una cantidad de derivaciones importantísimas por la vida de la gente propiamente dicha. En alguna cobertura me ha tocado ver cómo los inmigrantes que se iban de Siria, personas muy formadas, médicos, sí, profesores, y demás, dice, pero ¿de qué sirve de que yo tenga el dinero como para poder afrontar todavía una situación si no tengo que comprar, no tengo nada? Esto viene a cuento, se lo menciono porque esto después tiene derivaciones en terrorismo, en materia de terrorismo, y esto también en cuestiones migratorias. Pero la primera parte es, ¿usted alguna vez propuso un plan Marshall para la región? ¿Sigue pensando que es útil para una región como esa después de todo lo que está atravesando? ¿Cómo se implementaría una solución de ese tipo? Vamos a ver, mire, el mundo es distinto. Es decir, usted no puede comparar el régimen de Suecia con el régimen de Libia, por ponerle un ejemplo, ni sus realidades. Finlandia es una democracia asentada desde hace mucho tiempo, es una gente que tiene una determinada forma de ver la vida, viven siempre con respeto a los derechos humanos, las libertades. Libia u otros países de África o de Oriente Medio, pues es una realidad diferente. Hay dos cosas que son fundamentales, porque el peor peligro que podemos tener es que haya estados fallidos. Y en África ya hay unos cuantos. Hay dos cosas que hay que abordar de primero. Primero, un país tiene que tener instituciones, un ejército y policía, que son los que garantizan los derechos y libertades de la gente. Y segundo, hay que establecer un procedimiento para resolver la pobreza. La gente tiene que poder comer, es decir, es la seguridad, la libertad del Estado, y luego la posibilidad de poder acceder a alimentos, a medicinas, etcétera. Y a partir de ahí ya vendrá todo lo demás. De lo que se trata es mejorar la educación, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que invertir en toda la región, creo que hay que invertir mucho, porque le digo una cosa, África, el nivel de crecimiento de la población, cada mujer tiene 5 o 6 hijos de media. Fíjese, en España es 1,3, en Europa pues es 1,5, 1,6. Es un país que está creciendo muchísimo, que no son capaces de salir del nivel de pobreza, que naturalmente se van a Europa, y por eso pasan todos estos temas de inmigración. Entonces creo que hay que ayudarles, y creo que la Unión Europea tiene que invertir dinero, y además creo que es un dinero muy bien gastado, porque cuanto mejor le vaya a su vecino, mejor le vaya a ir a usted. Hay gente que no lo entiende, pero si le va bien a todos los que están a su alrededor, a usted le va a tocar algo también en el reparto. Entonces yo soy partidario de invertir fuertes sumas de dinero en esos países. Es bueno para esos países y bueno, en este caso, para la Unión Europea. Y después está el caso del terrorismo. La verdad es que España, hasta el
el momento de los atentados de Barcelona venía en una alerta de seguridad muy alto, pero venía evitando cualquier intento de este tipo. En Europa no tienen el mismo resultado. ¿Por qué cree usted que hay esas diferencias? ¿Cuál es el método que ha usado España para eso? Algunos mencionaban la unificación de información en todas las agencias de seguridad, cosa que no pasa en Europa. ¿Por qué no se puede conseguir ese nivel? Vamos a ver, yo he sido ministro del Interior, entonces yo la experiencia que tengo como ministro del Interior es que la clave en la lucha contra el terrorismo es la información. Y por tanto el intercambio de información. Si usted es el jefe de un servicio de información y en su país en España hay 3, pero hay países donde hay más de 3. Si usted no le da información a su colega de al lado, pues es evidente que están perdiendo eficacia en la lucha contra el terrorismo. Yo en las últimas reuniones que hemos tenido de los 4 países grandes de la Unión Europea, de la zona euro, yo le dije, pongamos nuestros servicios y hagamos que confíen los unos en los otros. Ya sabemos que es difícil, pero lo más eficaz para luchar contra el terrorismo es la información, porque cuando ya han matado se trata de detenerlos y de castigarlos, pero si logramos prevenir y evitar que lo hagan, pues nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. España tuvo un enorme atentado en el año 2004, pusieron en unos trenes de Madrid muchas bombas, murieron en Atocha 200 personas 3 días antes de las elecciones, y luego no hubo ataques terroristas en España hasta que se produjeron los acontecimientos del verano en Barcelona y en Cambrils, que fue algo verdaderamente dramático, pero la clave es la información. A París le han golpeado mucho, a Londres le han golpeado, a Alemania, y fíjese, se hizo una encuesta en la Unión Europea, en el conjunto de la Unión, hace un año aproximadamente, y el primer problema de Europa, según los europeos, era el terrorismo, y el segundo eran los problemas de refugiados e inmigración. Y ya en tercer lugar, el empleo y el bienestar de la gente. Presidente, muy bienvenido a la Argentina. Muchas gracias. Y sobre todo porque sabemos que su agenda es apretadísima y los minutos cuentan, y que nos haya cedido estos minutos para nosotros es un privilegio. Muchas gracias. Bueno, es un placer para mí. Gracias. Presidente, permítame introducirlo un poco en una agenda internacional, y una agenda internacional en estos momentos para esta parte del mundo, para el mundo todo, pero para esta parte particularmente entra por Venezuela. La verdad es que para algunos analistas políticos, permítame decirle que yo coincido con ellos, Venezuela ya no vive una crisis política, sino que vive un drama humanitario. O sea, es un drama humanitario y de proporciones. Quiero saber su visión sobre el tema, y quiero saber España, la Comunidad Europea, qué alternativas está pensando para Venezuela, la posibilidad de instalar un canal humanitario, por dónde, estratégicamente, ¿cómo ve usted el tema? Bueno, como usted muy bien ha dicho, hay 2 problemas, ¿no? Uno político, muy importante, porque además es el que lleva también al segundo, que es un problema humanitario, es decir, la imposibilidad por parte de cientos de millones, de miles de personas de poder tener acceso a alimentos básicos o a medicinas, algo pues que es realmente impensable que eso pueda ocurrir en el siglo XXI en Venezuela, después de lo que fue ese país antes de que entraran en esta dinámica perniciosa en la que se han introducido, ¿no? Bueno, nosotros, con el presidente Macri así lo he hablado, y con otros muchos dirigentes, tenemos muy claro una cosa: las elecciones que pretenden celebrarse el día 20 de mayo no son unas elecciones democráticas, no son libres, no hay ninguna garantía de nada. La mayor parte de los líderes opositores no pueden presentarse a las elecciones o porque están en la cárcel o simplemente porque al señor Maduro pues no le da la gana, y entonces pues ahí hay 2 o 3 candidatos que son absolutamente irrelevantes, y todos sabemos cuál va a ser el resultado falso, pero el resultado de esas elecciones, ¿no? Por tanto, lo que queremos todos en la comunidad internacional es que esas elecciones no se celebren, y que si se celebren con plenas garantías democráticas, como las que se celebran hace poco en Argentina, o las que se han celebrado en España o en cualquier país normal, ¿no? Y luego el tema humanitario realmente es un tema muy preocupante. Fíjese, en este momento en España los venezolanos son los ciudadanos que más asilo piden. Sí. Esto no había ocurrido nunca en la historia, pero es que aquí en Argentina me decían que están llegando hasta 10.000 personas por mes, y lo que está entrando en Colombia y en Brasil. Bueno, este es un tema verdaderamente dramático, y diera la sensación de que a las autoridades venezolanas todo esto le trae absolutamente sin cuidado, ¿no? Pues oiga, que se vayan los que son contrarios a nosotros y que se busquen la vida por ahí.
Bueno, nosotros estamos trabajando y estamos llevando ayuda humanitaria. Es verdad que el régimen quiere transmitir la idea de que ahí no se puede llevar ayuda humanitaria porque no se necesita, pero yo le aseguro a usted que se necesita y muchísima ayuda. Estamos haciendo un esfuerzo, hay otros países que también lo están haciendo. Desde luego sería una vergüenza que se impidiera que esa ayuda humanitaria entrara para atender a las personas que lo necesitan, que desgraciadamente son muchas. Es un tema sumamente complejo desde lo estratégico, además, el tema de la ayuda humanitaria, pero además también están los intereses de la propia España. Desde el punto de vista de las empresas españolas, que son muchas todavía allí, desde el punto de vista de los ciudadanos españoles que han ido a vivir allí o sus descendientes. Es un tema muy complejo. ¿Cómo están manejando ustedes este tema? Bueno, debe haber aproximadamente 200.000 españoles. Es verdad que ya hay muchos que se han vuelto a España. Hay algunas empresas españolas de las importantes para nuestro país que también están instaladas allí. Bueno, yo creo que en este momento muchos, como le decía, están regresando a España y las empresas, bueno, dentro de cómo están las cosas, están relativamente tranquilas. Se han producido expropiaciones de tierras y algunos atentados contra la propiedad privada de las personas, pero en fin, nosotros estamos muy atentos y desde luego daremos la batalla ante cualquier tropelía que se pueda cometer contra un nacional nuestro. Yo tengo años encima, mi pelo blanco claramente lo dice, y hace años también que ejerzo esta profesión. Nunca en la vida he escuchado a un mandatario referirse a otro con la tamaña cantidad de insultos que expresa Nicolás Maduro sobre su persona. Yo creo que bate todos los récords mundiales. ¿Qué le hizo usted a Maduro que la tiene con usted de esta manera? Bueno, porque con ningún otro es tan fuerte. Pues mire, le digo la verdad, es decir, a mí me sorprende lo mismo, porque bueno, en política unas veces uno puede pronunciar unas palabras subidas de tono o uno puede no estar afortunado, hay veces que no se acierta, pero en fin, conservar las formas y la educación, pues creo que es algo muy razonable y todos debemos aspirar a ello. Yo no sé lo que le hice, yo no le hice nada, con absoluta franqueza, pero este señor pues a lo mejor considera que insultándome a mí eso le da votos en su país, porque es inexplicable. Ahora, yo desde luego no voy a responderle en esos términos. Lo que yo sí voy a decir es que yo, en la medida de mis posibilidades, haré lo que pueda por los ciudadanos venezolanos, y yo quiero para los venezolanos lo mismo que para los españoles, exactamente lo mismo, ni más ni menos. Quiero democracia, quiero libertad, quiero elecciones libres, quiero derechos humanos y quiero progreso y quiero bienestar y que se cumpla la ley. Eso es lo que yo quiero y eso es por lo que yo voy a luchar, y otras personas en el mundo, estoy convencido porque he hablado con ellos también. Presidente, en las últimas horas usted mencionó la posibilidad de que esté mucho más cerca un acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Es un tema que lleva moviéndose muchos años y que no encuentra una salida definitiva. Quiero preguntarle por eso y quiero engancharlo con el otro tema. Cuando hablamos de Mercosur, sin duda alguna, la potencia de Mercosur, la potencia económica, la solidez industrial, está en el caso de Brasil. Y Brasil está pasando por un momento institucional delicado. Quería saber también cómo observa usted este tema. Vamos a ver, yo primero le voy a decir una cosa. Mi experiencia de algunos años me dice una cosa, y además no ha fallado. Todo país que se abra al exterior gana. Le va a ir bien a los países que se abran al exterior, que invierten, que exportan, que buscan nuevas posibilidades, les va a ir bien. Y hoy en día además vivimos en un mundo global, donde el mercado ya es el mundo, no puede pretender uno vender al del pueblo de al lado, eso hoy ya no tiene sentido. Tanto el libre comercio, igual que la supresión de fronteras, es algo inevitable. Fíjese lo que pasa en la Unión Europea. Cuando yo era niño iba de Galicia a Portugal y nos tenían 3 horas allí en la aduana. Es decir, esto no se le ocurre a nadie ahora que le tengan ahí en la frontera 3 horas perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces ha habido problemas hoy en el mundo con el comercio. Todos sabemos lo que está pasando con el aluminio, lo que está pasando con el acero, las negociaciones que está teniendo Trump con Argentina, por ejemplo, y con la Unión Europea, pero también con Brasil y con otros. Y yo creo, y he puesto
mucho empeño, créame, en que es una magnífica oportunidad para que haya un acuerdo entre la Unión Europea y Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Es bueno para los dos. Entonces, ¿cómo está la cosa en este momento? Se ha trabajado mucho, hubo algunos problemas con el sector ganadero y el sector del automóvil por parte de dos países europeos y uno de Mercosur. Yo he tenido la oportunidad de hablar con todos, yo he hablado con los responsables europeos y también con el responsable de Mercosur, porque es que este es el momento, cuando algunos están poniendo en tela de juicio el libre comercio, esto es fundamental. Lo que pasa es que ahora tenemos elecciones en Brasil pronto, ¿no? Entonces esto habría que hacerlo ya, porque luego en plena campaña electoral es muy difícil. La campaña electoral que va a ser muy compleja. Va a ser muy compleja además, porque no se sabe quién se va a presentar todavía, ¿no? Y faltan pocos días para que haya candidatos, pero bueno, yo estoy animado y creo que hasta el último momento no debemos rendirnos, y esto es muy positivo, insisto. Presidente, debo llevarlo al terreno de su propio país, Cataluña, obviamente. ¿Cuál es el...? A veces desde la lejanía de nuestros países, por más que tenemos una amplia colectividad española, catalana en particular, se torna un poco difícil entender el cuadro de situación. Quiero preguntarle cuál es el cuadro de situación hoy, cuál es el estatus de Cataluña en este momento, qué panorama observa usted después de las elecciones que en definitiva no han aclarado mucho el panorama todavía. Y lo que he notado en alguna cobertura de esto es que hay una especie de grieta generacional, pero también de distintos sectores de la vida de España en la materia. Alguna vez Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, habló de un fracaso de la política. Quiero saber si considera que todo esto, por más que hay razones atávicas también históricas, también significa un fracaso de la política. Bueno, usted ha dado una clave en la última parte de su intervención. Hay razones históricas, ¿no? Este no es un asunto que haya surgido de un día para otro. En la República Española, en dos ocasiones se declaró la independencia en Cataluña, luego fue procesado con Panis y la República lo metió en la cárcel y luego al final fue fusilado más adelante, ¿no? Es decir, hemos tenido etapas desgraciadamente muy duras y otras francamente muy positivas. De hecho, desde la aprobación de la Constitución en el 78, pactamos entre todos un modelo de Estado y de ahí surgió el Estado de las autonomías. Y hoy España es el país del mundo que tiene mayor nivel de autonomía, el que más. Es decir, no hay ningún Estado que tenga un nivel de autonomía donde las regiones gestionen la sanidad, gestionen la educación, gestionen parte importante de la hacienda e incluso la seguridad. La policía en Cataluña la gestiona la Generalitat. Es decir, Cataluña nunca tuvo un nivel de autonomía, ni el País Vasco, como el que tiene ahora la historia, es decir, nunca jamás, eso no ha existido. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en Cataluña? Bueno, en Cataluña es que los gobernantes de Cataluña lisa y llanamente se han saltado la ley y han declarado que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña allí no se aplicaban. Es como si aquí, pues, la provincia de Córdoba decide que la Constitución argentina, las normas argentinas no existen y que ellos se separan y tienen sus propias normas. Bueno, pues eso fue lo que obligó al Estado a actuar con arreglo a un artículo de la Constitución que dice que en circunstancias como este se tomarán medidas para evitar que la Constitución quede liquidada en un territorio. Lo hicimos con el apoyo, yo lo llevé al Senado, fue una propuesta del Gobierno, con el apoyo de dos de los principales partidos de la oposición, hubo un voto muy mayoritario en la Cámara y disolví el Gobierno, los cesé a todos y convoqué elecciones a la vez. Es decir, dije, yo no tengo interés en estar ahí, lo que tengo interés es en que se respete la ley. Convocamos elecciones, bueno, ahora el resultado está muy igualado, pero tienen que cumplir su responsabilidad y nombrar un candidato, pero tienen que nombrar un candidato al que los jueces admitan, porque se están presentando candidatos, personas que están en la cárcel. Eso es absurdo. En cuanto presenten un candidato y gane, yo a ese candidato solo le voy a pedir una cosa, que cumpla la ley y que piense como piense, pero tiene que cumplir la ley. Y yo desde luego estoy dispuesto a hablar con él y a ser constructivo, pero lo que no puede aceptar ningún presidente de ningún país del mundo, y nadie lo acepta, es que alguien pretenda romper su país por la fuerza. Le he dado exactamente el ejemplo a la provincia de Córdoba, pero se podía dar Chubut. Pues ahora decimos, bueno, aquí nos independizamos de Argentina porque lo decidimos nosotros. Oiga, eso, como es perfectamente entendible, no se puede hacer. Ahora, yo espero que poco a poco las cosas se vayan normalizando
y entremos en una etapa de sentido común y nos dediquemos a recuperar institucionalmente, económicamente y sobre todo la convivencia entre personas en Cataluña. Presidente, desde aquí, desde la distancia, nos queda muy claro cuál es el estatus actual del señor Puigdemont. El señor Puigdemont en este momento es una persona procesada por la justicia española, fugada de la justicia española, y es una persona que los jueces españoles, jueces, no el gobierno, que no es su competencia, han pedido que se le extradite desde Alemania. Hay un procedimiento abierto en este momento en Alemania que se está sustanciando y ya veremos cuál es la solución del mismo. La última parte de esta pregunta tiene que ver con la posibilidad de una reforma constitucional para aliviar un poco las tensiones que hay con Cataluña, si eso le parece viable en algún momento, y fundamentalmente, ¿qué hay de esas versiones que dicen que España podría ser bien un país federal al estilo Alemania? Si hubiera una reforma de la Constitución que resolviera el problema, le puedo asegurar que ya la hubiera hecho. Pero es que el problema en este momento no es la reforma de la Constitución, porque el problema es que lo que nos piden es algo que no se puede dar en la Constitución, porque lo que piden es la liquidación de la soberanía nacional. Es decir, lo que hoy en España, y sobre lo que sea España, decidimos todos. Es decir, yo, que soy de Santiago de Compostela, tengo derecho a votar sobre Madrid, sobre Barcelona y sobre las Islas Canarias, porque es mi país. Igual que aquí, alguien que haya nacido en Buenos Aires tiene derecho a opinar sobre Santa Fe, sobre Chubut o sobre Rosario, porque forma parte de su país. Eso es la soberanía nacional. Entonces yo no veo que en este momento eso sirva, y de hecho nadie lo demanda ya en este momento. Y lo de que España sea un Estado federal, en la práctica es más que un Estado federal. Es decir, al final las palabras parece que tienen un cierto valor mágico, pero lo importante son los contenidos, ¿no? Hubo algún grupo que lo ha planteado allí en el Congreso, yo no me he negado, pero dije, hombre, agradecería que se me dijera exactamente qué es un Estado federal, esto qué significa, porque España hoy, en realidad, en materia competencial, es un Estado federal donde las autonomías tienen mucha más competencia que, por ejemplo, en Alemania, que es el otro gran Estado descentralizado europeo. Mi última pregunta, ya para no quitarle más minutos, presidente, pasa por Europa. ¿Por qué cuesta tanto que Europa sea totalmente Europa? Hay a veces como pequeños nichos en donde sí, bueno, en materia económica, en materia comercial, pero siempre hay un nicho de resistencia en distintos puntos. ¿Por qué después de tantos años cuesta tanto que Europa sea Europa? Bueno, para contestar a esa pregunta casi tendría que dar 3 conferencias y aún así no podría, porque esa es evidentemente la gran pregunta. A ver si puedo explicarme. Vamos a ver, la operación europea yo creo que es la mayor operación política que se ha hecho en el mundo en siglos, ¿no? Es decir, una serie de países pues que tenían muchas relaciones, otros no, pues han decidido trabajar en común para construir una Europa unida. Luego ya veremos qué significa esta Europa unida. Esta Europa empezó en Roma en 1957 con el Tratado de Roma, pero antes ya hubo planteamientos y prólogos de todo esto. En realidad Europa empezó con un motivo político. Los 50 años anteriores a 1957, fecha del Tratado de Roma, hubo en Europa 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales. Los 50 años posteriores, Europa se convirtió en un lugar de democracia, de tranquilidad, de paz, y desde luego no hubo ninguna guerra. Eso fue muy positivo. Por eso lo primero que se creó fue la Comunidad del Carbón y del Acero, instrumentos para hacer las armas, ¿no?, entre Alemania y Francia. Europa se ha ido construyendo poco a poco. Empezó con 6 países en el 57, hoy somos 28, aunque ahora parece que el Reino Unido se va. Bueno, y estas cosas llevan su tiempo. Ha habido hitos muy importantes como la moneda. ¿Quién iba a decir hace unos años que el marco alemán o el franco francés o la peseta española desaparecían? Pues lo hicieron, y todos tenemos el euro. ¿Quién iba a decir que iba a haber un Banco Central Europeo que supervisa a todos los bancos, o que los estados ya no teníamos política monetaria, ni podíamos fijar los tipos de interés? Es decir, los temas comerciales de los que hemos hablado antes. España no puede hacer tratados de libre comercio con nadie porque los hace Europa. Los tratados de libre comercio, los temas del aluminio y del acero que Argentina trata de negociar con Estados Unidos, allí no los negocia España ni Francia, los negocia la propia Comisión Europea. Es decir, hemos avanzado mucho. En mi opinión, debemos avanzar más todavía. Estamos avanzando en materia de seguridad y de defensa.
tenemos que avanzar en materia de inmigración y de política exterior para poder hacer eso que usted llamaba un plan Marshall, y tiene razón. Es decir, Europa es un proyecto político que se va construyendo poco a poco, pero que ya ha avanzado mucho, y hoy podemos decir, hombre, que es uno de los espacios mejores del mundo en términos de libertad, democracia, derechos humanos, justicia, ley y renta per cápita y progreso. Presidente, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer, gracias.